Ya han vuelto, bueno, ya tímidamente habían vuelto el año pasado los festejos populares a nuestra provincia. Encierros por el campo, encierros por las calles, no sé, de todo tipo, por supuesto, también las corridas de toros. Y, y bueno, pues ya saben que ahora es condición sine qua non para celebrar cualquier tipo de festejo, pues que haya una serie de soporte médico de urgencia por lo que pueda pasar, y a pesar de que en ocasiones ni siquiera el soporte médico de urgencia consigue ayudar a aquel que sufre un percance con un toro bravo. Bueno, vamos a hablar hoy con Ramón Bernardo precisamente de esto, porque él es una persona que en el ejercicio de su dilatada labor profesional a lo largo de 4 décadas, y como ha hecho tantísimas cosas, pues tampoco ha faltado en este tipo de circunstancias, en plazas de toros, en encierros, y por eso tenemos curiosidad, yo por lo menos, y yo creo que ustedes también, de saber cómo se vive un encierro desde dentro de la ambulancia y por lo que pueda pasar. Buenos días, Ramón. Bienvenido a Es la Mañana de Guadalajara de nuevo, y veo que tienes ahí un fondo muy, muy taurino, muy al uso de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Efectivamente, tengo de fondo de mi pantalla un encierro de campo, ¿no? Ujú. De los muchos que se celebran en la provincia de Guadalajara. Y mi experiencia con esto de los toros, José Luis, empieza hace ya 40 años, porque Ah, o sea, que, yo que en no el ha sido una año... cosa que se te ha ocurrido a última hora, ¿no? No, no, mira, casualidad de la vida. Yo en el año 82, 83 del siglo pasado, lógicamente, estuve de médico en Alustante, que es una Ajá. localidad preciosa que invito a todos los guadalajareños y a todos los españoles a visitarla, porque es una localidad magnífica, muy bonita, con una iglesia estupenda, un paisaje estupendo y una y unas calles magníficas con muchos entrantes, con muchas plazoletas. Es una localidad muy bonita, ¿vale? Yo estuve de médico en esta localidad y llevaba varios pueblos más, entre ellos Alcoroches, Adobes, Piqueras, Motos. Era el médico de esos 5 pueblos, ¿no? Y en estos pueblos había toros. En aquella época, el médico del pueblo era el que se encargaba de la asistencia sanitaria en los festejos taurinos que Ujú. había en las fiestas. Y en Alustante había por aquel entonces, si no recuerdo mal, 2 o 3 tardes en los que había corridas de toros. Y en Alcoroches también. Y yo en esos años fui el médico de los festejos taurinos. Yo me inauguré entonces. Ujú. Y aquello tenías la responsabilidad de firmar un certificado médico, entonces era así, que te hacías responsable de la asistencia sanitaria y el enfermero y tú erais los que asistíais, ¿no? Ujú. Ya entonces tuve un percance, entonces había un torero que se llamaba el Guillo II, Ujú. que fue a una corrida de toros en Alcoroches, el toro le dio un buen empujón y se hizo una herida en la frente, en la zona supraciliar, encima de la ceja izquierda, si no recuerdo mal, y yo después se la tuve que suturar, es cuestión que no me causó ningún problema y tal. Entonces, ya entonces empezó mi relación con los toros, ¿no? La legislación cambia totalmente a finales del siglo XX, yo creo que en el año 98, no me hagas mucho caso, a Ujú. lo mejor esto me bailan un par de años, y esto hasta entonces era el médico del pueblo el que se hacía cargo de los festejos taurinos, y a partir de entonces hay que contratar a un equipo en el que al menos entonces ya había que haber un médico, un enfermero, una enfermera y en la mayoría de los festejos también un cirujano, que podía ser traumatólogo, cirujano general. Y debía de haber también ambulancia de manera obligatoria. La legislación va modificándose a lo largo de estos años y ahora estamos en una situación en la que el equipo sanitario que atiende cualquier festejo taurino es un equipo sanitario muy completo, Ujú. en el que la mayoría de los festejos, pongamos un encierro de campo, por ejemplo, hace falta un equipo de traslados compuesto por médico y enfermera que se van a encargar solo del traslado, y luego un equipo de un quirófano móvil, hace falta poner un quirófano móvil,
y dentro de ese quirófano móvil hay un cirujano, un anestesista, un médico y una enfermera, ¿vale? Al menos ahora en cualquier festejo taurino, ¿vale? En corridas de toros, por ejemplo, las que se celebran en Guadalajara o las que se celebraban, ahora supongo que se reincorporarán este año en Azuqueca de Henares, pues hacía falta también un segundo cirujano. O sea, ya ves que el equipo... Eso dependía a lo mejor de la categoría de la plaza. Cuanto más aforo tenga la plaza o cuanto más grandes van a ser los toros, más completo tiene que ser el equipo médico, ¿no? Claro. Sí, en cualquier caso ahora piensa que para un festejo como un encierro de campo hace falta el equipo de traslados, médico y enfermera, cirujano para el quirófano móvil, cirujano, anestesista, médico y enfermera. O sea que fíjate tú qué cantidad de personal hace falta para atender los festejos taurinos y efectivamente a veces las corradas o los accidentes que ocurren son tan gravísimos que nada puede hacer un equipo tan completo. Los quirófanos móviles además van dotados pues con todas las posibilidades, es un quirófano y hace como tal, y de hecho yo que durante muchos años he hecho festejos taurinos, pues, lo hemos usado muchísimas veces y muchas veces con gran acierto. Claro, supongo que la variedad de traumatismos que se pueden originar durante un encierro por el campo es enorme. Ya no solo estamos hablando de asta de toros, sino estamos hablando del que se ha torcido el tobillo o el que le ha dado una lipotimia, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que, sí. lo que os va llegando a los médicos que estéis en los encierros? Mira, yo empecé en esto de los toros, diríamos, ya te digo, en el año 82-83, luego tuve mi experiencia también cuando estuve de médico en un pueblo en Zaragoza, en Villar de los Navarros, que ahí vino a torear en una plaza portátil que es Palomo Linares. Hombre, Entonces ya Sebastián Palomo estaba, Linares, sí. y ya estaba Sebastián Palomo, que estaba ya retirado, pero hacía, diríamos, de este tipo de festejos que eran un poco, diríamos, yo qué sé cómo calificarlos, ¿no? Festejos de segunda, pues para mantener, diríamos, ingresos económicos, ¿no? Y luego en el año 2002, 2003, me llama un amigo que era empresario, era médico y empresario, tenía pues, quirófanos, ambulancias, y me llama un día in extremis, me dice, oye, necesito que vayas de médico a un festejo taurino. Digo, pero Jesús, yo desde el pueblo no he ido, no sé cómo va esto, nada, no te preocupes, vas a ir con una enfermera, te va a explicar todo, no te preocupes, no va a haber ningún problema. Y fui aquel día, no recuerdo qué pueblo es, lo siento mucho, pero no recuerdo. Vi la corrida de toros que había, disfruté del festejo. Y a los pocos días me llama mi amigo Jesús y me dice, oye, que te tengo que pagar lo del otro día. Digo, coño, y esto se cobra y todo. O sea que esto está muy bien. Si Claro, se o sea cobra, que... además de que vas a ver los toros, ves el pueblo, además cobra. Digo, pues hombre, eso está muy bien pensado. Hombre. Y entonces me dijo, oye, pues si te interesa, yo te voy llamando. Y efectivamente con él empecé a hacer festejos en estos... yo me jubilé porque lo había prometido que a los 60 años, cuando cumplí 60 años, pocos días después, ya dejé de hacer festejos taurinos, porque yo creo que estas cosas hay que estar bien, hay que estar joven, hay que estar en buenas condiciones físicas y hay que ponerse un límite en la vida para las cosas, y yo creo que cuando cumplí 60 años lo dejé, y en esos años que estuve haciendo festejos taurinos, esos 18, 17 años, pues hice calculo yo, unos 900 festejos taurinos. 900 festejos taurinos a los cuales has asistido tú en calidad de médico. De médico, efectivamente. En unas pocas corridas de toros, muchísimos encierros de calle, bastantes encierros de campo y bastantes vaquillas, ¿vale? Festejos, diríamos, populares, menores, que son muy frecuentes aquí en Guadalajara, ¿no? Date cuenta que Guadalajara, en la época álgida de festejos taurinos, había 700 festejos taurinos en la provincia de Guadalajara a lo largo del año. 700, O sea que, mira de lo que hablo, hablo de muchísimos festejos taurinos, aunque la provincia de España con más festejos taurinos
es Castellón. Castellón, que llega a tener hasta 2000 y pico festejos taurinos al año. A ver, ¿Sabes? o sea, Sí, sí. teníamos aquí Hostia, ¿no? creído en Oh, Guadalajara que la éramos los comunidad, más... la comunidad valenciana, en la comunidad valenciana, en Castellón, Valencia, Alicante, se celebran más de 4000 festejos taurinos al año, Ujú, ¿sabes? Más de ujú, 4000 festejos taurinos. ujú, En Guadalajara es una provincia en la que se celebran muchísimos festejos taurinos, posiblemente después de las provincias de la comunidad valenciana sea la que más. Y ya te digo, pues tengo ahí una experiencia grandísima. no, no, ya. ¿Qué es lo que más atendemos los médicos en los festejos taurinos? Ujú. Pues cuestiones menores, picaduras de avispas, Anda. lipotimias, Ujú, como bien dices, pues jóvenes que se marean, pequeñas escoriaciones, a veces no tienen nada que ver con el toro, ¿no? Pues caídas y tal, y lo que decías tú, esguince de tobillo, traumatismos menores, pero también a veces atiendes cosas, yo me acuerdo en un pueblo que atendimos, estábamos en el pueblo y se nos llamó, lógicamente acudimos, pues una anciana que había tenido un ictus, ¿no? Y de hecho vino el helicóptero a recogerla y tal, y se montó ahí, fíjate tú, el pueblo lleno de gente por las fiestas, y va un helicóptero a recoger a un ujú, enfermo. Pues aquello se convirtió en un espectáculo ujú, también, ¿no? O sea que, pues muchas cosas, ¿no? Y por supuesto también como objetivo prioritario de los equipos sanitarios taurinos, las heridas por asta de toro, ujú. lógicamente, claro. Pero piensa que cualquier pequeño traumatismo, cualquier pequeña cosa nos llegaba siempre a nosotros, incluso patologías. En Orea, una vez, se nos llamó para atender un atragantamiento. Un niño en su casa se había Ujú. atragantado y acudimos bueno, y resolvimos el asunto, porque realizando la maniobra de Hellich Mm, es sencillo resolverlo. mm, Y ya te digo, estábamos en los toros y este niño ni siquiera estaba en los toros, estaba ujú, en su casa, mm. ¿no? Oye, tiene que ser una tensión tremenda, ¿no? Eso de estar viendo los toros, no desde la barrera, sino desde la ambulancia y decir, en cualquier momento salta la liebre. Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo llevo muchos años de médico, muchos festejos, como oyes, y yo qué sé, yo no soy de las personas que me pongo nerviosa. He hecho miles y miles de horas de urgencia a lo largo de mi vida, he hecho urgencias en sitios de lo más diverso, y no soy una persona que me ponga nerviosa. O sea que no vivo con tensión, José Luis. Aunque Ujú, parezca que sí, pues no. No, ujú. No, no, yo digo en cu- los momentos en los que estás viendo la inminencia de una acogida o de un percance, hombre, ahí saltan todas las alarmas. cuando hay una cornada, efectivamente se sube la adrenalina. Eso es una cosa además muy buena, ¿no? Porque eso te hace estar muy alerta, Mm, muy en el sitio, y te hace además la experiencia y el momento te hace pues hacer las cosas, intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Porque el problema de una cornada en un encierro, en una corrida de toros, no es solamente atender al corneado, sino mantener un poco el orden ujú, para que en el quirófano estemos las personas necesarias y no se metan, como a veces ocurre, ujú. muchísimas personas que no tienen nada que ver con el asunto, sino simplemente pues han traído al accidentado, y entonces hay que rogarles amablemente que se salgan del quirófano, porque tenemos que trabajar en las mejores condiciones Claro, posibles, claro. claro. Y entonces mantener ese orden, eso es una cosa importante. Yo de eso he de decir que he trabajado con equipos sanitarios excelentísimos, y que la última etapa que ha sido muy larga, de los 10 últimos años de, de, de médico taurino, he trabajado siempre o casi siempre con el doctor Guijarro, que es actualmente jefe de servicio de traumatología del Hospital de Guadalajara, que es una persona excelentísima y un profesional mayúsculo, y que desde luego él, si yo he hecho 900 festejos, él llevará hechos 2000, porque, y no exagero, no es una exageración, no es una hipérbole, es una realidad,
Él lleva haciendo festejos taurinos muchísimos más años que yo, y ha hecho muchísimo más que yo y hace más que yo, porque sigue haciendo, sigue estando en activo y sigue cubriendo muchísimos festejos taurinos. Es un profesional excepcional, excepcional, y yo, por ejemplo, asumía la responsabilidad de mantener el orden, ¿no? de distribuir al resto de los sanitarios, de sacar a los que no hacían falta del quirófano, y él se encargaba de la parte quirúrgica puramente, aunque yo, una vez solucionada esa cuestión, ya iba directamente a la cuestión también, ¿no? Y para mí ha sido, y lo tengo que decir de verdad con muchísima emoción, un orgullo haber trabajado con él todos estos años. Me une una grandísima amistad con él, y desde luego es un gran profesional que se merecería, te lo digo desde aquí, José Luis, todos los homenajes, tributos que pudieran existir, se los merece el doctor Guijarro. Bueno, a ver si conseguimos hablar con él y que nos siga explicando sobre este tema. Oye, Ramón, como hemos dicho, bueno, Guadalajara es una provincia muy taurina. La audiencia de Radio Guadalajara y Alcalá Televisión son muy aficionados a los toros, por regla general. Habrá quien no, por supuesto, todo es respetable. Pero muchos de ellos te estarán escuchando y por eso quiero que, en base a todos estos años, toda esta experiencia, todo lo que has visto, ¿qué les dirías antes de acercarse a un encierro, aun sabiendo que en ese encierro hay UBI móvil, hay quirófano, hay médicos, enfermeras, todo esto que nos has descrito, pero aun sabiendo todo eso, ¿qué les dirías que tuvieran en cuenta? Mira, yo comprendo la afición a los toros, ¿no? Yo, yo siempre les he dicho, yo no soy antitaurino, no me declaro antitaurino, desde luego que no. Tampoco puedo decir ahora, desde la perspectiva, que sea un gran aficionado a los toros. Yo he sido un gran aficionado a la cirugía taurina, ¿no? A la labor como médico en los festejos taurinos, ¿no? Eso sí que me parece una labor estupenda, ¿no? Y yo te digo una cosa, José Luis, todas las cornadas, todos los accidentes que se producen en los festejos taurinos se deben a una palabra: la imprudencia. La imprudencia. La gran inmensa mayoría de las cuestiones que se producen son por imprudencia. Yo recuerdo por contarte una anécdota y tal, de un señor ya un poco mayor, fotógrafo de profesión, que le invitan a un pueblo a las fiestas, y por la tarde había un encierro de campo, ¿no? Y el señor se va con su cámara a hacer fotos, ¿no? Y el toro suelto por el campo, tú conoces bien los encierros de campo, pues hay que ser prudente, a mí me ha pasado a veces que he ido a asistir una cosa, la ambulancia se ha movido, de pronto me he encontrado, diríamos, un poco desvalido, pues tienes que buscar tus sitios para poderte refugiar, porque el toro puede aparecer en cualquier momento, es impredecible. Bueno, pues este señor fue a hacerle fotos al toro, y con tal imprudencia que no tomó ni la más mínima medida de seguridad. Pensaba que el toro era un animal manso, yo no sé qué se pensaba exactamente, y el toro va y le corneó gravemente. Y la cámara de fotos, fíjate tú, lo metimos en la ambulancia estaba en los encierros de campo. Siempre hay dos ambulancias que están intentando ir lo más cerca posible de donde puede estar el riesgo, siempre que el terreno lo permita, porque es un vehículo, lógicamente, y no tiene las capacidades que pueden tener un caballo o una persona a pie. Pues le recogió la ambulancia, le recogimos, y llevaba la cámara en la mano, agarrada en la mano. O sea que, fíjate tú, no la había soltado. Siempre me he preguntado yo qué fotos habría en esa cámara, ¿no? Pero fíjate tú, él salió a la buena de Dios, ¿no? O sea, la imprudencia y el desconocimiento. Yo creo que antes de ir a un festejo taurino hay que conocerlo, y ser muy prudente. Hay muchos muchachos que son ágiles, que tienen experiencia, pero aún así a veces un traspiés, un error de cálculo tienen una acogida. Pues insistir, la prudencia es fundamental, ¿no? En esto.
fundamental. Bueno, pues claro, se supone que si vas a un encierro lo tienes asumido, lo de que hay que ser prudente, pero después ves ciertas actuaciones por ahí que dices, quizás lo tuviera asumido, pero no está siendo prudente. En fin, Ramón, oye, nos hemos dejado una parte muy interesante que es la de las heridas por asta de toro, y se me ocurre que si quieres podemos hablar de ello el próximo martes, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Sí, yo creo que es un tema interesante, un tema puramente médico y que yo creo que está bien hablar de las heridas por asta de toro. Hablamos de las heridas. Mira, José Luis, yo durante varios años nos invitaron en Azuqueca de Henares a la entrega de premios de la Peña Taurina de Azuqueca de Henares. Todos los años entregábamos unos premios pues al mejor torero, al mejor ganadero, etcétera, ¿no? Y eso se solía celebrar pues en noviembre, diciembre, enero, generalmente, y durante, si no recuerdo mal, 4 años nos invitaron al equipo sanitario que habíamos atendido los festejos, pues a que hiciéramos una pequeña presentación, y pues un año hablé, por ejemplo, de las heridas por asta de toro, otro día hablé un poco de alguna anécdota que nos había ocurrido durante el año, otro año hablé de las cornadas más importantes que había habido en los últimos años. Claro, los médicos taurinos hablamos de cornadas, no podemos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, y fue muy grato para mí haber intervenido ahí y haber expuesto y tal, y la verdad es que lo hacía todo con material gráfico, con una presentación. Y bueno, pues que lo de las heridas por asta de toro lo tengo muy bien preparado. Pues vamos, tú sin saberlo que estabas haciendo los deberes para años más tarde contarlo aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Entonces pues quedamos emplazados para hablar de este tema el próximo martes, pero mañana hablamos de cine con Diego, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, muchas gracias.